¿Qué es más importante? ¿El tiempo que vamos a vivir en este mundo? ¿O el tiempo que vamos a vivir eternamente con Dios? Entonces pongamos los ojos donde corresponde, por hermanos míos. Dejemos de creer que el Señor es un ayudante para vivir bien esta vida. No es así. No es así. Aquí dice claramente, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es lo que tenemos que mirar. En eso tenemos que poner los ojos. En el reino de los cielos, poner los ojos en Jesucristo, que vive en nosotros. Y por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Eso tenemos que desear. Tuyo soy. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Ya, son buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Vamos a orar, así que pongamos un poquito de pie. ¿Ya? Los vamos a incomodar un poco. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú nos entregaste esta palabra para esta iglesia, Señor. Y yo te doy muchas gracias y te pido que yo no estorbe lo que tú quieres hablar, Señor. Y cada corazón esté dispuesto a escuchar lo que tú quieres decir a esta iglesia, Señor. Señor, saca todo lo que pueda impedir que tú entres en cada corazón que va a escuchar esta predica por la cámara y los que están aquí también, Señor. Y bendice este momento con tu presencia, porque si no hablas tú, Señor, esto no funciona. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos de esta manera. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, ¿no? Quiero hacer una pregunta, no para los nuevos, para los antiguos, para los que son de la iglesia de hace mucho tiempo. ¿Quiénes vieron la prédica de la semana pasada? Ya, nos estamos portando mejor, ¿eh? Todos los que no vieron se tienen que ir ahora. No. No, pero ¿saben qué? Yo la vi 3 veces. Soy yo el que predico. Lo vi 3 veces. ¿Sabe por qué? Cuando yo predico, estoy predicando cosas que el Señor me dice en el momento y que son revelaciones una tras otra. Por lo tanto, si ustedes quieren de verdad tener poder de Dios y hacer lo que pasa aquí, es viendo mis predicas porque el Señor está revelando cómo se hace. ¿Ya? Cómo se tiene poder de Dios, cómo el de Dios funciona. De eso nos está enseñando el Señor. Entonces, si ustedes no lo toman en cuenta, si creen que con el domingo están listos, yo les aseguro que yo les pregunto ahora, lo que prediqué y no tienen ni idea de lo que prediqué. Porque uno, por más inteligente que sea, hermano, científicamente está comprobado que uno toma el 25% de lo que dice la persona que está aquí adelante. Así que con el 25% no alcanza. Si son cosas de Dios que son difíciles de entender muchas veces, porque si tú no estás en el Espíritu no las vas a entender simplemente. ¿Ya? Entonces todo esto es muy importante y yo soy absolutamente insistente, porque yo que el Señor me la dice a mí, la veo 3 veces y aprendo muchísimo con mis prédicas, porque no soy yo el que hablo. ¿Ya? Y yo cuando me voy adentro ahí a orar es eso, que Cristo hable en este momento. Así que, por favor, háganme caso. Por favor, porque si no, estamos puro perdiendo el tiempo nomás. Se me achicó esto. Ya. Esta es la modernidad. Ya. Pero no importa. Ya lo puse en su lugar. No me cabe. Algo pasó. Ahí está. Ya. Ya. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a seguir hablando de algo fundamental, que es cómo yo separo mi espíritu, el Espíritu Santo y mi corazón de este cuerpo, de esta alma y esta carne que nos hacía pecar. ¿Ya? ¿Cómo tengo que separarlo para que ya no peque más? Para que yo venza el pecado. Y de eso se trató la semana pasada para los que no se acuerdan. ¿Ya? Y lo expliqué con la palabra claramente. Así que quiero repetir algunas cosas, pero van a ser 2 o 1 creo que voy a repetir. Y lo más va a ser todo nuevo, justificando y respaldando, de acuerdo a la palabra, cómo se hace para tener el poder de Dios, cómo vino cuando vino Jesucristo y mostró quién es Dios realmente, Dios Padre.
¿Ya? Vamos a 2 Corintios 4, del 16 al 18. Voy a leer. Entonces, dice así: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va degradando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces vamos a leer aquí de nuevo y les voy a ir explicando que cuando dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre exterior es este cuerpo, ¿cierto? Este cuerpo, este cerebro, que se va desgastando. De eso está hablando cuando dice hombre exterior, ¿ya? Que es a lo cual nosotros tenemos que renunciar y no tomarlo en cuenta, porque es lo que vemos, según lo que dice después, ¿ya? Pero no me quiero adelantar. Exterior se va desgastando. El interior, ¿cuál es el interior? Es el Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo, nuestro espíritu y nuestro corazón, que es un cerebro. Porque el corazón tiene, para los nuevos que si no saben, tiene más de 6.000 neuronas. Por lo tanto, el corazón es un cerebro que informa a nuestro cerebro espiritualmente. Cuando Dios nos habla, este corazón, este Espíritu Santo, le habla a tu espíritu, y lo voy a mostrar con la palabra, y este espíritu le habla a tu corazón, y de ahí uno actúa, pero tiene que desligarse de este cuerpo, que es el que se va desgastando. ¿Ya? Y eso es lo más importante, porque para que salga el poder del Espíritu nosotros tenemos que desprendernos de este cuerpo que ustedes ven y que se deteriora. Pero dice aquí, pero el interior no obstante se renueva día a día. Esa es la renovación día a día. ¿Cómo se renueva nuestro corazón, nuestro espíritu y el Espíritu Santo? ¿Cómo se renueva? Escuchando la voz de Dios. A diario yo entro al lugar santísimo, porque tengo entrada al lugar santísimo, y todos tenemos, por la sangre de Cristo, entrar a la presencia de Dios y escuchar a Dios. Y eso renueva nuestro espíritu y nuestro corazón y nuestra vida espiritual, ¿ya? Y eso está diciendo aquí. El interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea, lo que estamos viviendo, nosotros vivimos en un mundo que es contrario absolutamente a nosotros y cada vez peor, ¿ya? Esta es la tribulación momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, que el cuerpo esté sufriendo, que todo lo demás esté sufriendo, esta relación con Dios a diario nos hace, ¿qué dice aquí? A nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria de Cristo se empieza a manifestar en nosotros. ¿Sí o sí? ¿Cierto? Amén. Entonces dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, no miremos a este mundo, no miremos la maldad de la gente que están haciendo lo que quieren y que están en contra, y ya como ser cristiano casi es pecado hoy día, ¿ya? Entonces no miremos eso, no miremos lo que se ve, dice aquí claramente, sino lo que no se ve. ¿Qué es lo que no vemos? El reino de Dios, no lo vemos, pero lo vivimos en ese reino. Porque nosotros ya no somos de este mundo, somos del reino de los cielos. Y nuestra labor es traer este reino a esta tierra, ¿cierto? Esa es nuestra labor como cristianos. Y mostrarles a esta gente algo que no se ve, pero sí se siente. Sí, nosotros vemos el cambio en cada uno. Sí, nosotros sentimos el gozo que pone el Señor en nuestro corazón cuando estamos cantando. ¿Cierto o no? No lo vemos, pero sí lo podemos vivir. Y esa es la gracia de tener una relación con Dios diaria. No a veces, no de vez en cuando, porque el Señor nos dice que no miremos las cosas, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, es un tiempo.
pero nosotros tenemos vida eterna. ¿Y qué es más importante? ¿El tiempo que vamos a vivir en este mundo? ¿O el tiempo que vamos a vivir eternamente con Dios? Entonces pongamos los ojos donde corresponde, hermanos míos. Dejemos de creer que el Señor es un ayudante para vivir bien esta vida. No es así. No es así. Aquí dice claramente, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es lo que tenemos que mirar. En eso tenemos que poner los ojos. En el reino de los cielos, poner los ojos en Jesucristo, que vive en nosotros. Y por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Eso tenemos que desear. Porque sin Él nada podemos hacer. Y eso lo dice Cristo, no yo. Cristo lo dice en Juan 15. Si el que no está conmigo, el que no está unido a mí, nada puede hacer. Y en nada significa, hermanos míos, nada. Nada. Por lo tanto, si yo no tengo una relación con Dios, si Cristo no está en mí, soy un mero, voy a hacer una palabra fuerte, ¿no? Puede ser que gente nueva se nos pueden asustar. No, pero ¿saben qué? Si nosotros creemos que solo podemos hacer, somos impostores. Porque nosotros venimos a representar y a glorificar a Cristo. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. No a nosotros mismos, no a que nos vean a nosotros, sino a que mostrar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esta cuestión se me trancó. ¿Qué pasa? Ahí sube. Ya. Suba. Pedrito, te necesito. Arréglame esta cuestión porque sabes que no corre. 5 segundos. Les voy a hablar sobre cómo poder liberar este espíritu. ¿Ya? ¿Cómo liberar el Espíritu Santo? No se distraigan con él. ¿Cómo liberar el Espíritu Santo? ¿Cómo dejar que el poder de Dios salga de ti? Porque fuimos llamados a hacer milagros, señales, prodigios, sacar demonios. A eso fuimos llamados, no a venir a la iglesia, sentarnos un rato y después irnos, qué bueno estuvo, y qué aliviado me siento en mi conciencia. No es eso, hermanos míos. Fuimos llamados a hacer una labor profunda en este mundo, a cambiar este mundo como hicieron los apóstoles. Amén. Entonces, vamos a leer Juan 12, del 24 al 25. Esto es súper importante, hermano. Porque si tú no haces esto, que está en estas pocas líneas, no vas a tener nunca poder de Dios. ¿Ya? Aquí dice claramente, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. O sea, si el trigo no se planta, si tú no plantas un trigo, él no va a morir. Y por lo tanto va a quedar solo. Lo pones en una mesa y nunca va a dar fruto ese trigo. ¿Ya? Pero si muere, o sea, si tú lo plantas, lleva mucho fruto. ¿Y saben qué? ¿Por qué tiene que plantarlo uno? Porque la tierra, la humedad de la tierra, está haciendo como la humedad de la tierra y el agua, ¿no es cierto? Y el sol hace que esta semilla que habla aquí de trigo se rompa. Y adentro está la que va a vivir, la semilla que vive. Y nosotros somos igual que ese trigo. Este cuerpo, esta mente, esta carne, es el cuesco. Y nuestro espíritu, el Espíritu Santo, el corazón, esa es la semilla que va a dar vida. Porque ahí se instala la presencia de Dios. De ahí habla el Señor, desde el Espíritu. Yo le voy a mostrar con la palabra un poquito más abajo. Todo lo que digo está respaldado por la palabra. No inventé nada yo. No hay nada que inventar, ¿ya? Entonces dice pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Estamos hablando de esta vida de hoy día, ¿ya? El vivir a este mundo, lo que decía yo hace poquito en la palabra anterior. El que ama su vida la perderá, dice. ¿Por qué? Porque se va a ir al infierno. Eso está a decir perder la vida, pues, hermano mío. Uy, ya hablo del infierno. Sí, es verdad, tengo que advertirlos.
Si amas tú la vida de aquí y haces todo para vivir bien acá, e incluso eres capaz de pasar por encima de la gente y hacer cosas que no corresponden para vivir bien, la vas a perder tu vida. Porque eso es porque te estás amando a ti mismo, te estás poniendo primero por sobre los demás. Y después dice, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces vamos a tener vida eterna. ¿Están entendiendo? Estoy diciendo lo mismo con diferentes palabras a lo que dije al principio, en la primera palabra. ¿Están entendiendo, no? Es que saben que si no entienden esto, el que pierde su vida, el que aborrece su vida, ¿qué es lo que aborrece? Es terminar con darle el gusto a mi carne. Terminar con eso. Si el Señor te va a dar de todo, pero no es ese nuestro sentido. Nuestro sentido es mostrar a Cristo. Y claro, vamos a tener de todo, nada nos va a faltar, porque dice, no te afanes por ninguna cosa, dice el Señor. Porque yo todo te lo voy a dar. Si yo alimento a los pájaros, ¿cómo no voy a alimentarlos a ustedes? No les voy a dar la ropa que necesitan, no les voy a dar todo. Si eso no es, esa es la añadidura, hermanos míos. Debemos preocuparnos qué va a pasar en esta vida eterna. ¿A dónde voy a estar en la vida eterna? Si es verdad, si Dios existe de esta manera, como se los voy a mostrar hoy día, entonces quiere decir que la vida eterna también es. Pero si tú no crees que es vida eterna y que esto es nomás, entonces la mayoría de las iglesias viven para esto, para este día, para hoy día, para mañana, para vivir en este mundo y después veremos si me salvo o no me salvo. La sangre de Cristo alcanza para cualquier cosa y le echamos la culpa a Cristo, todo. ¿Ya? Incluso cuando nos va mal, le pedimos explicaciones a Cristo. Y si estamos haciendo mal las cosas, ¿cómo nos va a ir bien? Si no lo tomamos en cuenta, ¿cómo nos va a ir bien? Vamos a Juan 6, 60 al 69, aquí un poquito más. Al oírlas, el Señor estaba predicando sobre comer su carne y beber su sangre. O sea, sobre qué es lo que significa comer su carne y beber su sangre. La Santa Cena. Estaba hablando de eso, pero él no explicó qué era la Santa Cena, sino que empezó a hablar que tenían que comer su carne y beber su sangre. Y al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, los que estaban escuchando, y eran discípulos, hermanos, no están hablando de gente que no conocía al Señor. Dura esta palabra, dicen los discípulos. ¿Quién la puede oír? A lo mejor lo que estoy diciendo a ti te encuentras que mi palabra es muy dura. Lo mismo le decían a Jesucristo. Lo mismo. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Le dice a sus discípulos, ¿ya? Pues qué, dice, si viereis al Hijo del Hombre subir a dónde estaba primero. ¿Dónde estaba primero el Señor? ¿De dónde vino el Señor? ¿Con quién vivía el Señor? Con su Padre en el cielo, ¿cierto? Ahí estaba. Y vino como hombre a mostrarnos cómo podemos vivir nosotros a esta tierra. Y por eso le dice, ¿qué si viereis que el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Si yo subo al cielo, ¿qué pasa con ustedes con lo que estoy diciendo? El Espíritu, y ahí le dice después de eso, el Espíritu es el que da vida. ¿Se dan cuenta que si yo no tomo en cuenta mi espíritu y hablo de mi boca o de mi mente, no doy vida a nadie? Dice, el Espíritu es el que da vida, no mi cuerpo, no mi carne, no lo que digo, sino que cuando sale de aquí, del Espíritu, de mi corazón. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, este cuerpo pecaminoso que no nos deja, ¿no es cierto?, superar el pecado, la carne para nada aprovecha. Las palabras, dice Jesucristo, escuchen esto, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que yo le estoy hablando hoy día son espíritu y son vida. Y yo les puedo mostrar, si alguno duda, podemos conversar después y les puedo mostrar que cuando yo hablo, el espíritu se manifiesta con poder. ¿Sí o no? Toda la iglesia lo sabe, yo estoy hablando de los nuevos. ¿Ya? ¿Es así o no? Entonces cuando uno habla desde el espíritu, es espíritu y es vida. Cambia la cosa, que si yo hablo de la pura boca, ¿no es cierto? Pero hay algunos de vosotros que no creen. El Señor sabía, pues si
el corazón, el Espíritu Santo le decía todo lo que el Padre sabía, se lo decía. Entonces, ¿cómo él sabía que no? Porque el Espíritu Santo le hablaba a su espíritu a su corazón, y eso lo decía por su boca. Entonces, yo sé que muchos de ustedes no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quiénes le iban a entregar. O sea, él sabía todo, hermano, porque si el Padre, él tenía una relación con el Padre y él le iba diciendo todo lo que tenía que hacer, decir y todo lo que iba a pasar. Porque así dice la palabra. Y a nosotros también nos dice, porque cada uno tiene un plan del Señor, cada uno. Como Cristo venía con un plan, entonces él decía, yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. O sea, todo lo que me dice el Padre, eso es lo que hago, no hago nada más. Y nosotros también tenemos que ser así, también tenemos un plan y no podemos estar predicando lo que queremos, lo que yo quiero decir, sino lo que Dios nos diga que tenemos que hacer y decir. Amén. Entonces eso dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero si hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía de principio quiénes eran los que no creían y quiénes le iban a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, y escuchen esto, si no le fue dado por el Padre. Si ustedes están aquí es porque el Padre los trajo, porque ustedes se vinieron a encontrar con la palabra y con Jesucristo. No conmigo, con la palabra y con Jesucristo. ¿Sí o no? Eso dice aquí. Dice, nadie puede venir a mí si no le fue heredado por el Padre. Ustedes no son casualidad, no es un accidente que estén aquí. ¿Ya? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Saben qué? Se fueron indignados con lo que decía el Señor Jesucristo. Se perdieron una tremenda revelación. Inmensa revelación, porque ellos estaban acostumbrados a otra palabra, lo de los fariseos del Antiguo Testamento, pero este es un Nuevo Testamento, hermano, mucho mejor que el Antiguo Testamento. No te puedes quedar en el Antiguo Testamento. Y por eso se van indignados, no, se volvió loco Jesucristo. Y dice eso, dice que desde entonces muchos de sus discípulos hermanos, eran discípulos, que gente que había visto los milagros, las señales, los prodigios, todo eso. No le creyeron, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también? Le dijo a sus apóstoles, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Simón saltó inmediatamente y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, aquí hay palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí le dice ya, él reconoce quién es Cristo, él sabe que es el Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Y en otra parte que dice lo mismo, le dice lo mismo. ¿Quién creen que soy yo? Y le dice esto. Y a Pedro le dice, esto, el Hijo del Dios viviente, esa es la roca donde yo construiré. Le dice, Pedro, en esa roca voy a construir la iglesia. ¿En qué? En el Hijo del Dios viviente. Por eso que tenemos que mostrar a Cristo. Si yo me muestro a mí, hermano mío, no sirve. Tenemos que mostrar a Cristo, porque en esa roca, en ese Espíritu Santo que muestra a Cristo, que forma a Cristo en nosotros, es el que forma su iglesia. Si eso no está en la iglesia, ¿saben qué? No son iglesias. Tiene que estar la presencia de Dios, tiene que estar Jesucristo, tiene que haber milagros, tiene que haber señales, tiene que ser de verdad esto. La gente está acostumbrada, no, ¿para qué tanto? No, hermano. Esto es así. Él dice esto. El que cree en mí, ¿qué dice? El que cree en mí echará fuera demonios, sanará al enfermo. Eso dice, el que cree en mí. ¿Creemos o no creemos? Y
por qué no echamos fuera el demonio? ¿Por qué no sanamos enfermos? ¿Por qué no hacemos la labor que vino a mostrarnos Jesucristo que podemos hacer nosotros? Y nos dice, y ustedes harán los mismos milagros que hago yo, e incluso aún mayores, nos dice. ¿Y dónde está eso, hermano? ¿En tu iglesia? ¿O en la iglesia que me están viendo ahí? Porque nos ven harta gente. ¿Dónde está eso? Aquí está eso. No estoy subiendo, sino que es la verdad, no estoy diciendo la verdad. Voy a leer 1 Tesalonicenses 1, del 5 al 10. No sé si se dan cuenta, yo todo lo saco a la palabra, nada invento yo, ¿ya? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras. 1 Tesalonicenses 1, del 5 al 10. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, ¿se dan cuenta? El evangelio no es puro bla bla. Eso está diciendo en Tesalonicenses. ¿Ah? Yo hablo. No, tengo que mostrar a Cristo. Sino también en poder. Ahí está. Hay poder en la iglesia, hermanos míos. En toda iglesia debe haber poder. El enemigo no puede con nosotros. Están despertando, ¿no? Es así. No, en Corintios le dice Pablo a los corintios, le dice, ¿saben qué? Yo quiero que me muestren, no quiero a esos que están envanecidos en la palabra que me hablen bonito, muéstrenme el poder, porque el reino de Dios es poder de Dios. Aquí vuelve a decir eso. Sino también, dice, no llegué a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, con mayúscula, el poder de Dios, el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesucristo, y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y el Señor. O sea, si yo hago algo, ustedes también lo tienen que hacer, hermanos, porque es para todos. ¿Ya? Por eso dice Pablo, ustedes fueron imitadores de nosotros y del Señor. Y escuchen esto, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. A los tesalonicenses los estaban persiguiendo. Ellos recibieron esta palabra de poder. Con gran tribulación, y eso está diciendo aquí. Con gozo en el Espíritu Santo. Ellos estaban siendo atribulados, pero ellos estaban con gozo. Y eso es lo que decía Juan Eduardo cuando estábamos cantando. Aquí hay gozo, porque el Señor te da ese gozo. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Y por eso dice con gozo, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Si Él pone ese fruto, parte del fruto, ¿cierto? Paz, paciencia, benignidad, gozo. Todo lo que sabemos, las 9 cosas que es el fruto que pone el Espíritu Santo. ¿Cierto o no? Con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Mire, ¿por qué leí esto a ustedes, iglesia? Porque nosotros vamos a liderar un avivamiento grande. Se está preparando ese avivamiento en esta iglesia, ¿cierto? Porque se muestra el poder de Dios, la gente que viene aquí se sana, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con estos tesalonicenses? Que ellos dieron ejemplo y se empezó a saber en todas partes que esa iglesia de verdad funcionaba el Señor. Que ellos, a pesar de ser perseguidos, había gozo en ellos, no había esa amargura que se ve en muchas iglesias por donde el Señor no está reinando, sino que había gozo, ¿cierto? Eso está diciendo aquí. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. O sea, todos los que querían creer empezaron a ver como ejemplo esta iglesia. Digo esta iglesia porque esa es nuestra iglesia. Va a saberse que aquí empiezan a haber milagros y todo. Sí, ya se está sabiendo ya. Me llaman de todas partes, hermano, de Argentina, de todas partes, para que yo ore por pantalla por la gente. Y todos ustedes pueden hacer lo mismo. ¿Cierto? Todos hacen lo mismo. Ya, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Muy importante. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe, escuchen, vuestra fe en Dios se ha extendido. Nuestra fe, ¿qué es lo que significa la fe, hermano? Es creer. Es creer que tienes el Espíritu Santo, es creer que ese Espíritu Santo le habla a tu espíritu, creer que tu corazón tiene neuronas y eso hace que tú seas perceptivo, que tú sepas, tu corazón se una al corazón de la otra persona y tú sabes si esa persona es de verdad,
si quiere creer, si no quiere creer, tú sabes todo. Por eso Jesucristo sabía todo. ¿Ya? Entonces eso está diciendo aquí. Tu fe es creer. Yo creo que puedo entrar a la presencia de Dios y le pido la presencia de Dios y el Señor tiene que venir, porque yo creo, yo no dudo en mi corazón de eso. ¿Me entiendes o no? Eso es fe. Y eso se empezó a saber en todas partes, porque eso no es tan común, fíjate, y debiera ser. Debieran ser todas las iglesias así. Entonces dice aquí, se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. O sea, yo ya no tengo que andar diciendo, mira, ya los tesalonicenses, no tengo necesidad. La fama que está saliendo de ustedes por la fe que tienen, por lo que están haciendo, se está sabiendo en todas partes. Eso está diciendo. Esto es un avivamiento a través de los tesalonicenses, hermano. Y por eso se lo estoy leyendo a ustedes, porque nosotros somos una pequeña manada a quien Dios le plació entregar el reino. Es esta pequeña manada. Amén. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ya no más ídolos, hermano. Cualquier cosa que tú pones por sobre Dios, eso es un ídolo. Para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Jesucristo es el que nos libra. Si Jesucristo no está viviendo en ti, tú sigues en el pecado y sigues en la ira venidera. Amén. Vamos a Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escuchen esto, hermano. Estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo. Aquí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan cómo sale el poder de Dios? Es morir a esta carne, a esta mente que incluso, díganme que no es verdad. Ustedes están tratando de orar y el cerebro empieza a decir, hoy se te olvidó esto, tienes que hacer esto otro. Díganme que no es cierto. Este cerebro es el alma, y hay que morir a esa alma para que sea el corazón el que manda, a través del Espíritu Santo, el Espíritu y el corazón. Y ahí sale el poder de Dios a través tuyo, porque lo único que hace esto es dudar. Si la persona no se empieza a sanar, uno dice, a lo mejor estoy orando con poca fe. No tienes nada que ver tú, hermano mío. Tú crees, el Señor hace, punto. Y hay gente que se sana, otros más o menos, y otros no se sana. Y no depende de ti, depende del Señor. Jesucristo nos sanó a todos. Y yo siempre pongo este ejemplo que es el más increíble. Jesucristo fue a esa piscina donde estaban todos esperando que se moviera el agua para sanarse. Y le dice a un hombre, ¿tú quieres ser sano? Levántate. Y se sanó. Pero estaba rodeado de esa piscina de enfermos. ¿Y a cuántos sanó? Uno. Porque el Padre no le dijo que sanara a todos. Entonces van a haber unos que no se van a sanar. Pero no depende de ti. ¿Pero qué es lo que hace el enemigo? Acuérdate lo que hiciste cuando no se sanan. Es culpa tuya, estás orando con poca fe. El enemigo te habla aquí. No te puede hablar aquí. ¿Entienden o no? ¿Cómo funciona esto? Entonces yo no le hago caso. Porque la mayoría se sanan. Entonces el problema del Señor, a lo mejor estoy llorando porque es alguien que Dios no quiere o no es el momento para sanidad. Da lo mismo, yo no le busco explicación, yo obedezco a Dios y punto. Y sé que tengo la suficiente fe para que Él se mueva y punto. O sea, si algo falla es porque Él no quiere. Y no es que le esté echando la culpa, es así, hermano, Él es soberano. Pero ¿saben qué? Él quiere que todos nos sanemos. Y cuando trae a alguien aquí la gente se sana. Entonces no viene a mirarnos nomás, viene a sanarse. ¿Ya? ¿Entienden o no? Es como que el Señor ya, si te trajo aquí todo, es porque se van a sanar. Porque aquí no hay ningún enfermo, hermano, de los antiguos, no hay ni uno enfermo, están todos sanos. Les digo a los nuevos, para que sepan, no hay ninguno enfermo. Y nadie va al hospital, a la clínica, se ora y todos sanos. ¿Sí o sí? Es así. ¿Y para qué va a estar mintiendo? ¿Cierto? No puedo pecar. Entonces, ¿qué dice después de esto?
Pues no habéis recibido el Espíritu dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Haces todo lo que el Espíritu Santo te dice que hagas, igual como Cristo? Ya. Esos son hijos de Dios, aquí dice claramente. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? El que teníamos antes. El Señor nos cambia, ¿cierto? El Espíritu nos pone un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Entonces ya no tenemos ese espíritu de esclavitud que era esclavo a nuestro cuerpo y seguimos pecando, Romanos 7. Que no podemos parar de pecar porque este cuerpo nos hace pecar. Pero ese cuerpo cambia. Por eso dice aquí esto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, te cambió, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el espíritu de hijo, hermanos míos. Somos hijos, ¿entienden eso, no? Que esto es maravilloso porque es verdad que somos hijos. Y tenemos los derechos de Cristo, igual a Cristo. Dice, me desespero, por el cual, dice el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Papito. No le digan más Jehová, Jehová está lejos. En el Antiguo Testamento es Papito, mi papá, mi padre viene a estar conmigo cuando yo le pido, Señor, ven a estar. Y viene inmediatamente, porque nos anhela celosamente. Quiere estar con nosotros, quiere amarnos, quiere que nosotros seamos como su Hijo Jesucristo. Y Él pone todo lo que tiene para que seamos como Cristo. Así dice, el Espíritu mismo, el Espíritu con mayúsculas, Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu. ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu? No te habla la mente. Muchos quieren decir, ya Señor habla, y empiezan a pensar, ¿será eso que me está diciendo? Tu mente no le habla a tu corazón. Y por eso nadie lo escucha, la mayoría de la gente no escucha porque no tiene ni idea de esto, que el corazón es un cerebro que puede decirle a la mente, ¿sabes qué? Esto está hablando el Padre. Pero el primero, el Espíritu Santo le habla a tu espíritu y después a tu corazón y después tu mente se entera. Después se entera. ¿Ya? Dice así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo que tienes ahí, porque si tú eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. Eres templo del Espíritu Santo. Él le dice a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. Te da la certeza que tú eres hijo de Dios. Así que si alguien duda que es hijo de Dios, está en serio problema porque no está escuchando su espíritu. Y menos al Espíritu Santo que es el que le dice a tu espíritu. ¿Cierto, no? ¿Cierto, no? Amén. Dígame con más ganas. Po. Yo quiero saber que me están escuchando. Y si hijos también, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, escuchen, herederos. Esto no es menor, hermano, esto es cierto. ¿Somos herederos de qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, lo mismo que le entregó a Cristo, nos entrega a nosotros. Somos coherederos. ¿Sabe qué significa cuando usted es coheredero? Cuando usted, supongamos que son dos hermanos y reciben una herencia. Se divide en partes iguales en los dos hermanos. No hay diferencia. Eso es ser coherederos. Y dice que nosotros somos coherederos con Cristo. O sea, ¿podemos hacer lo mismo que Cristo? Sí lo podemos hacer porque heredamos su poder, heredamos su victoria, heredamos todo lo que Él ganó. Dígame, ¿dónde van a escuchar eso? Vayan a otra iglesia, no dicen nada de esto porque están todos pendientes de la plata y pasarlo bien y no lo pasan ni bien, y están todos enfermos, etcétera, etcétera. Así dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso puse los de Tesalonicenses, ¿se acuerdan que estaban siendo perseguidos? Bueno, de repente nosotros también somos rechazados, perseguidos, y nosotros pasamos eso, y no nos importa porque sabemos que tenemos la verdad, tenemos a Cristo, y lo pasamos muy bien con Él, ¿cierto? Así, para que juntamente con Él seamos glorificados. Imagínense, Cristo glorificado en nosotros. Glorificado, no es el Cristito que vemos en la película que anda como tiritón, el Cristo que subió al cielo y está glorificado y tiene todo el poder, hermano. Ese Cristo es el que está en nosotros.
Romanos 8, 28, 32. Ya estoy terminando, pero esto está muy bueno. Y sabemos que los que aman a Dios, escuchen esto es tan mal usado, hermano mío. Yo les voy a decir lo que les dicen en nuestra iglesia. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y se quedan hasta ahí, ¡pac! Y la cortan ahí. Y que están sufriendo, pero es terrible, te está pasando todo mal. Dicen, pero los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y estamos todos bien. Y dicen que están todos bien y llegan a la iglesia con una sonrisa y están hechos pebre, hermano, hechos pebre en sus vidas. O sea, para los extranjeros, hecho pebre es molido en una piedra. El pebre se muele en una piedra. Así, el ají, el tomate, ese es el pebre. Pero en una piedra, eso. Y todos llegan con una sonrisa porque todos tienen que sonreír, porque tienen que estar bien. Y es mentira, es mentira. Por dentro están absolutamente amargados. Nadie se sana, siguen todos igual. Y aquí dice claramente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, escuchen esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando yo tengo un propósito y estoy viviendo en su propósito y estoy haciendo su voluntad y no la mía, entonces todas las cosas me ayudan a bien. Pequeña diferencia. Pero si tú estás viviendo tu vida a tu manera y lo que tú crees lo estás haciendo tú, eso no estás en su propósito. La palabra dice que el Señor te planeó antes de la fundación del mundo. Hay un plan para ti. Y ese es su propósito. Eso es vivir en su propósito, en ese plan para el cual el Señor te llama. Y ese llamado es irrevocable, pero va a ser su voluntad, no la tuya. ¿Amén? ¿Cierto, no? Bueno, esto está muy bueno. Ya. Porque a los que antes conoció, dice, después que dice, para vivir en su propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿se dan cuenta? Están predestinados, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, no a la imagen tuya, no a lo que tú eres. Ay, pero si yo soy, y tengo esto y tengo esto otro, y no le interesa al Señor. ¿Te parece a Cristo? Estamos bien. ¿Sabes que yo voy y oro adentro? Me voy un poquito antes de la adoración para terminar y le pido, Señor, que te muestres tú, que no me muestre yo. Que Juan Manuel desaparezca. Muéstrate tú. Porque aquí dice claramente que tenemos que mostrarlo a Él por mano mía. Ahí está la gloria, ahí viene el poder de Dios, ahí está todo el secreto. No ser más uno, si uno tiene que morir, participar de la muerte de Jesucristo. ¿Y quién resucita? ¿Quién resucita? Miren esto que es tan básico. ¿Quién resucita? ¿Cuál es la semilla que planta? La semilla de Cristo. Entonces, si yo muero juntamente con Él, ¿quién tiene que nacer en mí? Sí, pues no puede nacer un durazno. Si plantaste un trigo, tiene que ser un trigo. Igual al trigo que plantaste, a Cristo. Y si tú no estás mostrando a Cristo, estás en serio problema. ¿Sí o no? Es básico, pero nadie lo dice. ¿Se dan cuenta que está ahí en la palabra? Es entender la palabra, nada más. Conoció también, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, nosotros no podemos ser diferentes a Él, hermano. Tenemos que mostrar lo que Él hizo, mostrar lo que Él dice, mostrar su imagen, para que todo el mundo conozca a este Cristo maravilloso, que murió y fue al cielo y se sentó en los lugares celestiales, para que nosotros lo mostráramos a este mundo. Esa es la razón. Y nosotros tenemos entrada al lugar santísimo cuando queramos por la sangre de Cristo y podemos estar con Él para que nos miremos en Él y cada vez nos parezcamos más a Él. Nos vamos poniendo más lindos, ¿cierto? ¿O no? ¿Te encuentras? No, eso es broma. No, pero es verdad, uno se va pareciendo a Cristo. Y la gente se va poniendo. Miren, esta iglesia son todos lindos, hermano. Esa es la presencia de Dios en cada persona. Es verdad lo que estoy diciendo. Aunque parece broma, pero es verdad. Dice,
el primogénito entre muchos hermanos. Y escuche. Y a los que predestinó, o sea que estamos todos predestinados, los que son de verdad, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A eso justifica, porque viven de acuerdo a Cristo, hermano mío. Esto es la justificación, es vivir en su plan, ¿ya? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces nos glorifica cuando mostramos a quién, a Cristo, no a mí, no a ti, no somos más. Cristo es en nosotros. ¿Y qué pues diremos de esto? Dice. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿quién con nosotros? Porque Cristo está en nosotros. Entonces, ¿quién puede con nosotros? Nadie, hermanos míos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que a los que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se dan cuenta? ¿Qué más seguro que esto? Pero tenemos que vivir en su propósito, igual como Cristo. Y mire, aquí voy terminando. Sí, terminé. Filipenses 1:21. Miren lo que dice aquí. Cortito. Para mí, voy a leerlo, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Les queda claro? No, Juan Manuel, qué bueno, el pastor no soy yo. Mentira. Juan Manuel fue sacado del barro, del pecado, de todo lo que los sacó a todos ustedes. Nadie de nosotros es como Cristo mientras no empieza a vivir esta vida con Él. Cuando entendemos que el vivir es vivir en Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces mi morir es ganancia. ¿Por qué? Porque mientras más muerto estoy, más Cristo. Más se muestra Cristo. Más Cristo es en mí. Amén. Los cansé, ¿no? ¿Qué les parece? Se hizo cortito, ¿no? ¿Cierto, no? Fue contundente. ¿Sí o no? Profundo. ¿Está bien, no? Entonces vamos a ponernos de pie y ahora va a venir el Señor, el Espíritu Santo, que tanto hablé, ahora que habló tanto, a ver, quiero verlo. Bueno, ahora lo van a sentir. Ahora viene. Vamos a pedir que el Señor venga. Por favor, dispongan su corazón. Olvídense de todo lo que han vivido. Estoy hablándole un poco a los nuevos, ¿ya? Y los que están viendo por primera vez en esa cámara. A los que están detrás de esa cámara también pónganse de pie. El Señor es omnipresente, va a ir donde quiera que ustedes estén. ¿Ya? Hay mucha gente que nos ve en Argentina y esa gente, cuando yo les digo esto, pónganse de pie, y yo empiezo a orar, ellos caen de rodillas, igual como caen acá. Igual. Porque el Señor se presenta en todas partes al mismo tiempo. No es necesario. Y por eso yo puedo orar por gente que está en Argentina, en Estados Unidos. Mi hermana está en Estados Unidos, me llama cada vez que está un poquito enferma, me llama y se sana. ¿Ya? Entonces, toda esa gente. Un saludo para mi hermana Silvia. Entonces va a venir el Espíritu Santo. Vamos a pedir que Él venga. Si yo no tengo nada que ver en esto. Señor, gracias te damos por esta palabra, porque es tuya, Señor. Te pido que tú vengas sobre esta iglesia ahora, en el nombre de Jesucristo. Llena este lugar con tu presencia. Ven, Señor, aumenta tu presencia. Más de tu unción, Espíritu Santo. Corta toda estrategia de Satanás en contra de tu iglesia, Señor. Todo lo que impide. No se arrodillen si no quieren nada. El Señor no le está doblando las rodillas, no es necesario. No es que los que están aquí se arrodillan porque se tienen que arrodillar, no, es el Señor que arrodilla. Pero hay que tener un encuentro con el Señor primero para que nos arrodille. ¿Ya? Hay que tener un encuentro. Así que, Señor, ven. Los que están de pie, pídanle al Señor que entren ustedes y que haga la obra en cada uno. ¿Ya? Señor, gracias. Ven con tu presencia. Mándate, Señor, mándate. Renuncien a la soberbia. Piden, Señor, saca toda la soberbia que hay en mí. Todo lo que se opone a ti. En el nombre de Jesucristo. Ven, Señor, aumenta. Ahora que están ya, el Señor está en ustedes, porque la palabra dice que en la presencia de Jesucristo toda rodilla se doblará. Quiero que le pidan que el Señor les dé los dones
que tienen que tener para poder hacer las obras que Él pide que hagamos. Porque sin dones no podemos hacer sus obras. La vida con Jesucristo es sobrenatural, hermano. No podemos sanar sin la presencia de Cristo. Es Él el que sana en nosotros. Así que, Señor, saca toda resistencia en contra tuya. Y, Señor, muéstrale cuáles son los dones de cada persona. Porque este es un cuerpo, entonces cada uno puede tener dones diferentes. Así que te doy gracias por lo que estás haciendo. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia.